La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Mira qué bueno, ahora tienes más chance. Deposita tu dinero y premia tu balance. Llegó el 0 de oro a premiar en grande tu balance. Por cada 500 pesos que tengas en tu cuenta, participas en los sorteos quincenales de 10 premios de 50,000 pesos cada uno. Y en la gran noche final, 3 millones. Ganan premios también los chiquitos. Premia tu balance y multiplica por 10 tus ahorros con el 0 de oro. De tu Asociación Popular. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 18 de diciembre del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Logando Piña. Buenas, Roger. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver cómo estamos. Bueno, estamos en primer turno con el caso Van Inter. Dice el señor Carlos Despradel que el caso Van Inter estremecerá las bases de República Dominicana. Dice que por eso se pospone y se pospone y se pospone. Bueno, yo no sé, el secretario técnico de la presidencia se ha dispuesto a dar declaraciones tremendistas, como le dicen, ¿no? Porque antes de eso había dicho él que la crisis venía con o sin Van Inter. Eso dijo el martes 9. Así fue. Y habló de francachela y muchas otras cosas. Ahora dice que el proceso judicial contra los responsables de la quiebra de Van Inter se está retrasando a propósito porque estremecerá los cimientos de la sociedad dominicana. El licenciado Carlos Despradel dijo que ese proceso judicial va a estremecer la conciencia nacional, va a estremecer los cimientos de la sociedad dominicana. Dijo que todos los cuestionamientos que ha hecho la sociedad en los últimos 6 meses sobre ese proceso se van a tener que dilucidar en el momento en que se abre ese juicio. Por eso es que ese juicio se pospone y se pospone, porque la sociedad dominicana no está preparada hasta ahora mismo para debatir ese tema. No identificó ningún sector interesado en retrasar ese proceso. Y por ahí sigue, dice que él reconoció que el gobierno ha cometido errores, pero que toda la responsabilidad de la crisis actual no puede ser cargada únicamente a la administración del presidente Hipólito Mejía. Y por ahí sigue dando una serie de declaraciones que pretenden ser políticas, pero que le hacen muchísimo daño a este gobierno. Yo quiero decir lo siguiente. Este gobierno sí tiene mucha responsabilidad con el problema de los bancos. Fíjense que hay muchos agujeros. Y hay muchos agujeros. Pero los Juegos Panamericanos son un agujero en la economía dominicana. Van Inter es un agujero, Bancrédito es otro agujero, Banco Mercantil es otro agujero. Pero todo el comportamiento del gasto público de este país en manos de este gobierno ha sido otro agujero. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto se ha invertido realmente de lo que se ha erogado. Una cosa es el gasto, o sea, la erogación, la cantidad de dinero que se autoriza que se pague, y otra cosa es lo que realmente se invierte, porque dentro del marco de la corrupción que suponen los contratos grado a grado, donde no hay control en absoluto, no hay planos, no hay especificaciones, no hay presupuesto, entonces ¿cómo se controla lo que se está gastando? No hay forma de controlarlo. Es como si usted tuviera una empresa y no hubiera ningún sistema de control sobre el gasto de la empresa. Entonces se gasta muchísimo dinero y usted no sabe a dónde va. El próximo paso es la quiebra de la empresa. Entonces, yo no sé para qué sirven estas declaraciones. ¿Qué opinan tú? Bueno, el objetivo de esas declaraciones yo no tampoco lo entiendo muy claramente, porque si es lo que está tratando de despejar la atmósfera en que el gobierno está
imbuido y que está en la cuestión dentro del debate de preelectoral, está siendo más perjudicial que beneficioso de todo No, punto yo de lo que vista. veo es que se están posponiendo muchas cosas porque como veremos más adelante, Sí. también se pospuso la convención del PRD del lado Bien. PPH, que es la del gobierno, para enero. Pero ¿Verdad? ¿hasta dónde se puede posponer? Ya las elecciones están ahí en mayo del No, próximo bueno, año. pero El juicio va a ser en no, mayo. lo que pasa es que tenemos muchas cosas pendientes, por ejemplo, el presupuesto. Y gordas. ¿eh? Pero el presupuesto va al Congreso y va junto con una solicitud de un préstamo de 200 millones de dólares. Entonces, se saca un titular que dice, se aprueba el presupuesto, pero no es que se aprueba, lo somete el Consejo Nacional de Desarrollo, de acuerdo con la ley, para que el Congreso sea quien lo apruebe. Ahora dice el Congreso que ellos no lo van a empujar con eso, que ellos van a manejar tomarse eso su con tiempo. mucha calma. Ahora, la negociación con el Fondo Monetario Internacional está dependiendo de ese presupuesto y el presupuesto está dependiendo de ese préstamo. Y hay una serie de cosas concatenadas que se le quiere decir a la gente que todo está bien, Todo pero está como bien. vamos a ver más adelante, no está bien. Vamos a pasar al próximo punto, Un puntito muy que es interesante. del campo tuyo. La Isabela se refiere al aeropuerto. El disparate que autorizó el doctor Leonel Fernández. La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, advierte sobre el peligro de las aves en el aeropuerto de La Isabela, que está a punto de ser inaugurado. Bueno, Digo, aunque los organismos No sé qué es lo que van a internacionales inaugurar. responsables no autorizan las operaciones, es decir, no la avalan. las por operaciones consecuencia. internacionales, Sí. que son Por principalmente con consecuencia. Estados Unidos. Entonces, ¿a qué se ha hecho esa inversión de cuánto? Y bueno, se dijo que eran 1.500 sin acabar, 1.500 millones. Millones. Y ahora resulta que la que primero dijo que no se podían autorizar vuelos ahí fue la FAA, que Sí. es la Autoridad Federal de Estados Unidos en materia aeronáutica, pero ahora es la organización que tú conoces muy bien, de Naciones Unidas. Ya es atribución de todos los países, no de un solo país. Es la OASI la que está diciendo que son las aves las que están creando problemas. Pero yo le pronostico que esa pista va a dar problemas a muy También. corto plazo, porque eso se va a hundir. Porque se le dijo del principio, el suelo no tiene las condiciones necesarias para soportar el peso. Hagan eso. Eso lo ordené yo. Fui yo que lo ordené. Vamos a seguir. El mercado cambiario. El dólar baja 1 peso y es vendido a 36. Bueno, eso parece que está muy bien, ¿verdad? Pero Sí, léete el segundo léete el titular. segundo. Dólar desaparece del mercado cambiario. Resaltan, es primer diciembre en la historia del país que supuestamente no ha ingresado divisas en la República Dominicana. Bueno, fíjense ustedes cómo hay dos informaciones totalmente contrapuestas. Una es del periódico Hoy y otra es del periódico Listín Diario. El Listín Diario dice que el dólar baja y el Hoy dice que el dólar no aparece. Fíjalo ahí. Dólar desaparece del mercado. Nosotros habíamos dicho que esa forma en que el gobierno había manejado el problema iba a crear un mercado negro. ¿Ustedes lo recuerdan? Que iba a aparecer de los, digamos, de los dientes para afuera, como dicen en el léxico dominicano, en los bancos. Usted va a decir, ¿cuánto cuesta el dólar? Bueno, 36. Yo necesito tanto para... No tiene derecho más que a una suma muy reducida cuando aparece. Entonces, esa es la situación y todo eso está atado a la cuestión del manejo con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que también vamos a ver un poco más adelante. Temas nacionales. Un preocupante clima electoral. Los líos del Partido Revolucionario Dominicano, facción PPH. La comisión del PRD pospone convención para enero. La comisión que Esa es la comisión organizadora de esa Eso. convención. Y por otro lado, Y dice el titular,
aparte del titular, decía el comentario de que todas las partes que estaban involucradas en esa convocatoria estaban de acuerdo, pero más adelante sale otro aclarando que dice que no, que Lesquea, Roche y Suberluis están ponderando lo que van a hacer. Ahí no va a haber acuerdo de ninguna especie. Y el lío va a ser, ya lo hemos comentado, si la Junta Central Electoral se involucra en tomar una decisión y lo hace en una forma que no sea absolutamente transparente y fundada en una argumentación de tipo jurídico impugnable, inexpugnable, que no le pueda buscar la vuelta. Vamos a ver, porque como dijo uno de los jueces ya, una de las dos partes va a salir perdidosa, ¿no? Bueno, Haití revuelto. La tensión vuelve a apoderarse de los haitianos. Y otro titular, la huelga y protesta contra Aristide. Bueno, eso lo hemos inscrito también en el preocupante clima electoral, porque cuando Haití se revoltea y comienzan a aparecer aquí pasquines, de los cuales te vamos a dar lectura completa, porque no lo hemos hecho, para que vean los términos en que eso se está produciendo. Entonces, ustedes entenderán por qué eso no es bueno para el clima electoral. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Roger, vamos entonces a darle lectura al pasquín, porque para que la gente entienda y pueda valorar las intervenciones y las opiniones que se han vertido, tiene que conocer el texto del pasquín. Léete lo que decía el pasquín, aunque no sé si está completo, eso es lo que está en el periódico El Caribe. A los dominicanos que nos tratan como sus bestias esclavas, sus vacas, sus casas, sus mujeres y sus hijas serán nuestras. Ese será el castigo de los dioses por someter a nuestra indefensa raza a la esclavitud y la discriminación. A ellos, los esclavistas y racistas dominicanos, cortaremos sus cabezas con nuestros machetes de trabajo y beberemos su inmunda sangre como sacrificio a los dioses del vudú. Esta tierra nos pertenece, la venganza histórica por los crímenes de un hombre contra nuestros hermanos se acerca. Mañana todos se arrepentirán de ser dominicanos. ¡Viva Toussaint! ¡Abajo Duarte! ¡Viva Haití! ¡Libre! ¡Abajo la República Dominicana esclavista y criminal! Atentamente, Frente de la Liberación Haitiana. Yo quise que tú leyeras ese texto, porque a mí me luce una falsedad. ¿Y tú sabes dónde sale a relucir la falsedad del asunto? En el atentamente. Atentamente. ¿Tú crees que el atentamente es concordante con todas las cosas que dice ese comunicado? Eso se le fue al que le encargaron que lo redactara. Ahora, ¿quiénes pueden estar en eso? Porque indudablemente que eso se está haciendo para crear desasosiego. Y el desasosiego, indudablemente, que no se restringe a la zona donde circuló, que fue la zona de Montecristi, porque el país entero está lleno de haitianos por todas partes. Entonces, decir que se van a producir problemas de esa envergadura, pues no estamos diciendo que no haya problemas. Ha habido de todo, ya hemos leído en la semana pasada los asaltos que han habido, los incidentes en la frontera. Dice también un caso que mataron unos policías, un agricultor en paraje de República Dominicana, pasaron del lado dominicano para matar a un agricultor, que no se sabe por qué. Pero tiene que explicarnos la Fuerza Armada Dominicana cómo fue que esa patrulla de la policía se dejó pasar de este lado sin que los guardias dominicanos le cayeran a tiros. Porque eso es. Aquí en este territorio no puede pasar ninguna persona armada del otro lado, ni siquiera desarmada, pero vamos a suponer que vengan de una manera pacífica y legal, bueno, entonces tendrían que pasar, pero armados, de ninguna manera.
pues pasaron de este lado y mataron a un agricultor dominicano de este lado. Eso es grave. Ahora uno se pregunta por qué. ¿Y quién escribió eso? Uno puede pensar muchas cosas, porque uno puede pensar también que Aristide, que tiene el agua caliente puesta, muy caliente por cierto, puede estar buscando cualquier forma de desviar la situación, creando un incidente con la República Dominicana. Porque históricamente está probado que los gobiernos de un lado y del otro, cuando tienen muchos problemas, a veces se recuestan de un incidente fronterizo con el vecino del otro lado. Y cuando no se lo crean, para entonces después endilgarle otro tipo de situaciones. Para darle el golpe de Estado a Bosch pasó también un asuntito que una incursión para tumbar al gobierno de Haití de entonces. Entonces todo eso uno lo tiene muy presente, pero estamos en un periodo electoral y también uno, pensando alegremente, dice, y a la gente que no quiere elecciones, cuidado si le interesa crear un problema también con los haitianos. Y ese es un problema mayúsculo, por lo que ya hemos dicho, están regados en todo el territorio, no son el millón que dice el presidente. Ese millón, esa cifra la dio Guy Alexandre, que por cierto ahora renuncia y se va. Creo que está cortejando una posible candidatura en su país, siendo simpático a las masas que te están revelando, y ahora renuncia. Pero él fue que dio esa cifra hace ya como 5 o 6 años. Dijo, hay más de 1 millón de haitianos en aquel entonces. De modo que no es verdad que se han reducido. Y crear una situación ahora de violencia con esa masa de haitianos regada por todo el territorio, a exigir medidas muy drásticas, y se pueden hacer unas elecciones en una situación así. Esa es otra posibilidad. No queremos pensar que ninguna de esas sea, pero hay una concordancia con otra situación que es preocupante, y me estoy refiriendo a las cosas que están pasando en el entorno de San Francisco de Macorís. Yo he recibido por el internet unos boletines o unas circulares del llamado Comando de las Hermanas Mirabal. El primero que recibí fue inmediatamente después de la muerte de Ever Fournier. Ese comando se atribuyó esa muerte y dijo que iban a ajustarle cuenta a muchísima gente, de acuerdo a su particular criterio que están según la circular del comando, estén creando las situaciones que ellos quieren castigar. Pero últimamente han tenido enfrentamientos con patrullas policiales en San Francisco, mataron un par de efectivos, y mataron uno y dieron otro. Y luego salió una declaración del jefe del comando de la policía en San Francisco, el general Guillermo Guzmán. No, él es Guzmán Fermín, porque el padre era Guzmán Acosta. Es hijo de quien fue jefe de la policía y tiene prácticamente el mismo nombre de él. Y él dio una declaración a la prensa diciendo que estaba amenazado por ese comando. Pero yo recibí, y yo imagino que mucha gente también a través del internet, y salió también en la prensa, una circular de ese comando o de quienes estén inventándose el comando, si es que no existe, diciendo que no era cierto, que el problema era con un capitán y unos policías, etcétera, etcétera. Pero eso no deja de ser preocupante, porque si es cierto que existe el comando, pues es preocupante el hecho de que el deterioro de la situación del país haya llegado hasta ahí, de que existe un comando que esté tomándose la justicia por su mano. Y del otro lado, si no es verdad, también es preocupante, porque eso quiere decir que alguien necesita escudarse, y además tomaron el nombre de las hermanas Mirabal. Y además han usado el nombre de Coronel Fernández Domínguez, el de Camaño, etcétera. Entonces, no sé, uno, como decíamos ayer, no se pone viejo en balde, y uno comienza a buscarle, qué sé yo, el trasfondo a las cosas, ¿no? Los tantos pies al gato. Sí. Entonces uno piensa que las cosas pues no son como aparentan generalmente.
y no se sabe quién puede estar detrás de eso. Y de todas maneras no es nada propicio para un proceso, o sea, un periodo preelectoral. Eso no va a traer tranquilidad, y si usted lo suma a las informaciones que salen de la Junta Central Electoral, que dice el presidente de la Junta que hay 700.000 inscripciones que tienen problemas, y otra declaración que leímos de La Frontera, de Barahona, que dice el encargado de la oficina de Oficialía de Estado Civil, que es una dependencia de la Junta Central Electoral, que ahí los partidos políticos están buscando cedular haitianos para que voten en las elecciones. Óigame. Usted suma todo eso y ¿qué le da? Y si todo eso está sucediendo no solamente en La Frontera, sino en otras oficialías de Estado Civil, estamos hablando de un problema muy serio en un asunto que no es de juego, que son las próximas elecciones. Ahí puede estar en juego el orden público en este país, si se trata de hacer fraude del tipo que sea, porque hay fraudes electrónicos, y yo puedo hablar de eso, porque que le hicieron a Jacobo Magluta para quitarle las elecciones de 1986 fue un fraude electrónico, y yo tengo los nombres de los que lo hicieron, ¿eh? Y también tengo el testimonio que le di a la Comisión de Asesores Electorales en la casa del licenciado Magluta, delante de él, cuando le denuncié en las cosas que estaba el encargado del centro de cómputo de esa época, a la Comisión de Asesores Electorales, que se comprometieron a hacer un conteo manual para validar el conteo electrónico, porque nosotros decíamos, no confiamos en lo que haga ese centro de cómputos y los resultados que ofrezca. Entonces quedaron que se iba a contar manualmente como se hacía antes. Pues eso nunca se hizo. Y le violaron 82, 83.000 votos observados que nunca se contaron. Y en fin, dejaron al licenciado Magluta fuera de jugada. De modo que conocemos de eso, pero también se hacen de otra manera. Se hacen comprando votos, comprando cédulas. Y aquí hay gente que han hecho maestrías y doctorados en ese asunto, ¿verdad? Entonces, esto es una situación delicada porque estamos frente a un intento de reelección. Un intento de reelección que todas las... Muy obstinado intento de reelección. Muy obstinado intento de reelección. Sí, pero además muy infundado. Muy infundado. ¿Por qué? Porque decíamos el otro día que si esta gestión de gobierno de Hipólito Mejía hubiera sido buena, los que levantamos el estandarte de la no reelección por un asunto de principio y por defensa de un proceso democrático para evitar las tentaciones que suponen esas sillas alfileres que parece que no pincha nada, entonces nosotros estaríamos prácticamente predicando en el desierto, porque nadie nos estaría haciendo caso, porque estaríamos frente a un gobierno que hizo una magnífica gestión que pretende una reelección, y el pueblo estaría oyendo al gobierno y no oyendo las voces de quienes estamos tratando de preservar el proceso electoral y democrático. Entonces, pero ese no es el caso. Estamos frente a una desastrosa gestión de gobierno que pretende quedarse en el poder, pero que todas las encuestas dicen que no va a ninguna parte. Y si se trata de imponer, tendrá que imponerse en contra de la voluntad de la mayoría de los dominicanos, y eso no pinta nada bueno. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero tenemos la oportunidad de seguir con estos temas, aunque estamos ya prácticamente en Navidad. Y definitivamente no es apropiado crear desasosiego en el ánimo de la gente en esta época. Todo el mundo quiere paz, pero para que haya paz tenemos que evitar las cosas que la alteran. Si no, estaríamos haciendo como el avestruz, que se dice que mete la cabeza en un hoyo para no ver lo que sucede. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita. Y Roger Ocando. Hasta luego.